años perdidos de Jesús. Ah, de una, sí. De una. Ya, cuente. Bueno, Jesús siempre quería que uno refrescara primero la garganta antes que hablar. Y es lo que haré. ¿Qué pasa? Ya, venga, les cuento. Los libros sagrados que cuentan acerca de la vida de Jesús, sus apóstoles, otras tantas historias que hablan sobre los ángeles primigenios que vivieron junto con Adán y Eva antes de él, y algunos que aterrizaron en la tierra y se quedaron a vivir acá, son lo que componen lo que se conoce como libros y también evangelios apócrifos. Vale decir, en algún momento los textos que narraban todo este tipo de historias que le estoy diciendo, era, por mostrarlo en aspecto visual, era como un turro de este lado, así. Y en algún momento, por una decisión humana, porque la gente cree que la Biblia es un libro redactado por Dios de comienzo a fin y que alguien le escribió. No es así. Son de todas estas historias que han existido siempre, en algún momento se eligieron algunas de ellas, las que vieron que correspondían, las que se pudo confirmar su autenticidad de autor, etcétera, etcétera. Y si yo le digo, el libro original es así, la Biblia es como poco menos que una quinta parte de eso. O sea, es más lo que está afuera que lo que está adentro. Y que tuviera una lógica también. Y que tuviera... Yo no sé, mira, lo que pasa es que aquí a veces... espero que la gente no se moleste, pero la forma en que efectivamente... Esto es un hecho histórico, no es una opinión, o sea... Esto es refutable. La forma en que se eligió la Biblia fue exactamente de la siguiente manera. Fue en el concilio de Constantino, creo, que se pusieron sobre la mesa todos estos libros y le pegaron una patada a la mesa, y los que se cayeron, eso no corre. Y no sé. Sí, eso sí, no, pero es un hecho histórico. De hecho, no hubo un intento de ocultarlo. Se hizo así, como encomendándose a la divinidad. Pero es súper al azar en el fondo, o sea, al azar entre comillas. Ahora tengo entendido que después igual dije, no, sí, pero ojalá hubiera quedado este que se cayó allá. Bueno, fue medio así. Hasta es mejor que le haya pegado una patada a la mesa y que haya habido alguien que uno no tiene idea con qué valores, con qué principios, con qué... Claro, pero fue de una preselección. Igual a mí hice una preselección, lo pasamos por varios filtros hasta tratar de darle una autonomía. Pero bien, el caso es que dentro de esa historia sí hablan de Jesús entre los 3 y los 30 años, porque en la Biblia está Jesús, está la huida a Betlem, ¿cierto? O Belén, como se le dice, obviamente porque están matando los primogénitos, como también sucedió con Moisés, y bueno, y de repente él es guaguita, después crece como niño, comienza a predicar 15, ¿por qué se dijo cosas todas? No, porque Betlem y quedamos las dos colgadas, entonces lo miramos, y es como que aprendemos algo nuevo. Porque si se llama realmente, la gente que vive, no son tontos, está muy lejos de eso, no. La gente que vive en Belén, vive en Bethlehem. Así se llama. Claro. Que como la gente no vive... Venimos de lo tonto, no de la... No, pero si no son, ¿cómo pueden ser tontos? No hay bueno, problema. la falta de conocimiento, entonces. No es inteligente saber cosas. Pero un detalle, agudo. Bueno, entonces finalmente, ellos comienzan a crecer, y hay un capítulo muy interesante que es cuando Jesús, obviamente, se pierde porque está con su padre, no su padre de que lo terminó, está con José, obviamente. Sí, José, No, José. Perdón. No, estaban José y María, y de repente él, siendo un niño, 3 años tenía, se pierde entre la multitud, y de repente, mira, de hecho hay unos videos que se pueden poner que acompañan eso que está sacado de Jesús de Nazaret, y este niño se pierde, ¿cierto? Y comienzan a buscarlo. Pero además Alfa no es menor, que se pierde justo en el periodo de la pubertad. Exacto. Pero sí, yo quiero pero que era muy chiquitito. Aquí tenía 3 años, fíjate. ¿3? 3 años. Ya. Si no se sabe, la Biblia no habla de Jesús, sino hasta los 3 y desaparece, y se salta a los 30. Espérate, se pierde por algo. Hay algo que... No, él se fue. Él se fue porque había cerca un lugar sagrado de rezo, y él comenzó a hablar sobre la palabra de Dios. Y él como que le hace una pregunta. El chico tiene conciencia de los pagos chinos. Sí, pues obvio. Entonces como que el padre dice, pero ¿por qué te fuiste? Te estamos viendo la escena según la creación de la serie de Franco Sefirelli, cuando él muy chiquitito ayudaba a su padre. Al ver esta imponencia se pierde y le hace como una especie de revelación a José. Le dice así como, si no me perdí.
no me arranqué, simplemente estaba haciendo las labores de mi padre. Entonces ahí vienen las interpretaciones, quisiera a él ayudarlo a vender cosas en el mercado, como ese cabrito que llevarlo, o es simplemente a su padre, Dios, que estaba en un lugar sagrado repartiendo su palabra. Bueno, de hecho, ahí estaba él con su ojo azul y obviamente que ninguna persona en el medio oriente podía tener eso. Perdone mi ignorancia y también resumo de los chiquillos, estoy aprendiendo algo nuevo. Yo pensé que en la época en que es lo que yo sabía de la historia, que él desaparecía entre los 12 y los 14 por ahí. No, era un niño. Es que los 3 años muy chicos, Claro, además, muy como para tener como cualquier tipo de... No, sí, claramente. Pues bien, ¿qué es lo que sucede? ¿Cachai? Comienza a declarar y ahí cuando lo pido porque están así todos desesperados y está obviamente predicando. De hecho, la conversación que sí está en los libros de la Biblia dice lo siguiente, cuando por fin José se encuentra con su hijo después de buscarlo desesperadamente, y esta gráfica nos muestra cuál fue el diálogo que se sostuvo entre ambos. Entonces Jesús le dijo a José: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas José y María no entendieron las palabras, y Jesús volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, sus padres. Claro. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Claro, como les explicaba, con ese capítulo, la vida de Jesús se despide. O sea, hasta ahí nos saltamos completamente hasta que comienzan obviamente los evangelios de los apóstoles, que tiene cada uno de los que tiene el libro, y comienza él ya como adulto, un hombre de 30 años, manejándose obviamente entre las personas, haciendo milagros, predicando palabras y un largo etcétera. Pues bien, ¿qué pasó? La comprobación, así físicamente, porque tú caché que desde los 3 años a los 33 morfológicamente tenía un cambio muy notable, o sea, no te puedes parecer en nada. Escúchame, hay diferencia. ¿Qué personaje? Hay diferencia porque no se sabe con precisión, porque lo que pasa es que sí se sabe que él murió, porque quedó, obviamente, supuestamente está en la Biblia, en los registros, cuando fue puesto prisionero y crucificado, que lo mataron a los 33 años, y que él llevaba 3 años predicando, por eso se sabe que volvió a los 30. La edad de que tenía 3, pero hay gente que se mueve entre los 3 y los 5, esto que lo sumamos un poquito a los 3 y los 6, pero claramente un niño, un infante que está en el primer año, o sea, en pre-kinder, el primer año básico, no es más grande que eso, y de ahí desaparece y vuelve como un adulto. Ok, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasó con este hombre en aquel entonces? Los evangelios apócrifos se encargan de resolver ese misterio. De hecho, hoy día me estoy haciendo cargo de los evangelios apócrifos. Por ejemplo, la gente que es mormona, que siguen a los santos de los últimos días, ellos tienen su interpretación, y según ellos Jesús vino a Sudamérica, en donde aprendió con una especie de seres sagrados ellos interpretan elegidos. Claro, es que no es que lo interpretan, supuestamente, es que es otro tema, pero para hacerla corta, en la época de los pioneros del antiguo oeste, un muchacho de 14 años, que él decía tener visiones divinas, le pidió a Dios que por favor, había tantas religiones, que cuál era la verdadera, y él le dijo, se le apareció Jesús y dio en la mesa, y le dijo: anda a tal cerro, suelo y escarba, y habían unas tablas escritas en oro que era la verdadera Biblia, como que la Biblia que nosotros leemos es falsa, y que la verdadera Biblia es la que escribió Jesús cuando estuvo en Sudamérica entre la niñez y los 30 años. Ya, pero es otra historia. Los evangelios apócrifos lo que dicen, entre otras cosas, es que él tuvo varios maestros, que él fue un viaje a Oriente, y que él incluso, dicen, porque es una especie de contemporáneo, no relativo en realidad, lo separan 500 años, de Buda, que fue y con los herederos del conocimiento budista los aprendió y los impartió a su manera, según su raza y cultura, cuando fue de vuelta. Hay un video, de hecho, que lo explica con un poco menos de sutileza, pero mira, aquí va. ¿Pudo Jesús haber estado en contacto con las enseñanzas de Buda? ¿Es posible, como piensan algunos, que viajara a la India en sus años perdidos? Existen antiguos escritos persas e indios que afirman que Jesús estuvo en la India, aunque no podemos estar totalmente seguros de que fuera. Aún así, la prueba está en sus enseñanzas cuando se comparan con los escritos sagrados del budismo.
Algunos estudiosos han encontrado considerables similitudes entre Jesús y Buda. Se dice que, como Jesús, Buda curaba milagrosamente a los enfermos, que andaba sobre el agua o que alimentaba a multitudes con solo unos panes. ¿Influyeron las enseñanzas de Buda en Jesús? Se pueden ver similitudes básicas como la verdad, la no violencia, el amar al prójimo, ayudar a los pobres y a los oprimidos, la frugalidad y la sencillez en la vida, lejos de la ostentación. Todo esto es igual en el cristianismo enseñado por Jesús y en el budismo enseñado por Buda. A ver, entendamos algo, pongamos una situación histórica. Buda, la verdad es que él existió, pasados los 70, 80 años, impartió sus enseñanzas que están inscritas en 84.000 lecciones, que se conocen como sutras. Pero él vivió un periodo de 500 años antes de Cristo, o sea, de haber querido tener algún tipo de contacto, y suponiendo que Jesús efectivamente viajó al Viejo Oriente para encontrarse con los más altos maestros de la espiritualidad en aquel entonces, probablemente hoy día también, quiso hacerlo a través de recoger de los alumnos del budismo, del Buda, de Siddhartha Gautama, parte de su conocimiento, filtrarlo según su cultura y exponer una idea similar de vuelta a casa. De hecho, hay varias personas que han hecho paralelos en cuanto a la carrera y ciertas frases y lecciones, y el parecido a veces, no siempre, es bastante calcado. Sin ir más lejos, mira, por favor, mira, hagamos algunos comparativos. Mira, está la gráfica al respecto. Similitud entre Jesús y Buda sobre la no violencia. En Lucas 6, versículo 29 dice: al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, o sea, tu ropa, ni aun la túnica le niegue, o sea, tú pásasela nomás. Oye, de hecho, ahora que lo leo, que no me acordaba, eso te diría cualquier mujer. Y en el Nahajima Nikaya, que es uno de los libros de las lecciones medias, vale decir, lecciones de mediano duración, si alguien te golpea con la mano, con un palo, con un cuchillo, debes abandonar todo deseo de devolvérselo y no murmurar palabras ni siquiera malignas. Pero, o sea, no es el problema de él, digo. El problema es de él. Si tú respondiste, te haciendo cargo, ese claro. problema está responde igual. De hecho, de una manera, eso sabes cómo sigue. A él le pasa algo porque en ese instante a Buda viene un tipo y le dice: oye, pues él estaba meditando, le dice: bueno, ¿por qué venía a mi pueblo? Aquí nosotros somos brahmanes, que otra religión, y tú vienes a interferirnos. Bueno, muévete, bueno, te pongo un combo, bueno. Así, lo estoy utilizando. Y él no le contesta. Dice: bueno, si no te movís, bueno, voy a venir con mi tío, bueno, estamos agarrados a patada. Bueno, y le ofrece otro, un palo en la cabeza. Y al final viene y le dice: no voy a aceptar tus regalos. Entonces, ¿qué estás hablando, güey? Entonces le dice: tus regalos, tú me quieres regalar cosas. Me ofreces que regalar un combo, después patada y después un palo en la cabeza. Si es que uno le regala algo y esa persona no recibe el regalo, ¿de quién es el regalo? Del que lo compró. Por lo mismo, quédate con tus regalos, porque yo no los recibo. Es notable, es lo mismo. Sí, pero que es genial. Pero entonces, bueno, ¿por qué uno no será tan inteligente de verdad? Y lo digo de verdad. Porque si tuviéramos la capacidad, sí, la capacidad de reaccionar, de pensar de esa forma tan sabia. Muy bien. Bueno, en el arte marcial, usted lo sabe. Por supuesto. Se recibe la energía del que te golpea, se trabaja en tu propio ser y se le devuelve con los mismos movimientos. De hecho, a Morihei Uchiha, el creador del Aikido, cuando uno te va a pegar, yo no hace un pequeño movimiento y como que desapareció y te dice: yo entiendo lo que dicen ustedes los cristianos, que si uno le pegan no ponga otra mejilla, pero a mí se me ocurre inventar esto, que cuando te van a pegar en la mejilla, que tu mejilla ya no esté en su lugar, así que ni siquiera te llega el golpe. Claro. Es maravilloso. Ya, tengo otro comparativo de una elección dada por Jesús y su comparativo con Buda. Mire, esto es sobre la empatía. Dice Jesús en Lucas 6, versículo 31: ¿y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también vosotros con ellos. O sea, trata a los demás como te gustaría que te traten a ti, en el fondo. Que dice en el Dhammapada, que es el libro más básico de lecciones cortas de Buda: piensa en los